Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 en la clase de Ciencias Sociales. Bueno, entonces ya este va a ser nuestro último bloque de clases, nos quedan dos clases, Colombia primera parte y Colombia segunda parte, y terminamos el año lectivo 2020 en forma virtual, ¿ok? Espero que les haya gustado las clases, los videos, y que hayan hecho todas las actividades y las actividades complementarias, los videos complementarios. Bueno, entonces vamos a empezar con la historia de Colombia, la primera parte. Vamos a ver la historia de Colombia hasta el siglo XIX, ¿ok? Brevemente. Porque la idea es que en el grado décimo veamos historia de Colombia ya profundamente, ¿ok? Entonces esta es la historia de Colombia. Colombia está ubicada en el norte de Sudamérica. Al lado está pues el Mar Caribe en la zona norte de Colombia y está la zona del Pacífico, que es esta parte. Cuando llegaron los españoles, esta zona de Colombia estaba habitada por los indígenas muiscas principalmente en la zona de Bogotá, que eran como los más civilizados, los muiscas de la familia Chiccha, los muiscas. Tenían cultivos, tenían ganadería, tejían ropa, o sea, estaban muy avanzados, muy avanzados. Y el resto de población estaba compuesto por tribus caribes que eran semisalvajes, aunque eran buenos orfebres. Los caribes estaban aquí, inclusive aquí en Cali, estaban los amundíes, los lilís, los calimas, y en casi toda Colombia estaban los caribes, ¿ya? Sobre todo en las zonas cálidas. No habitaban zonas frías. Los muiscas y los taironas, que estaban ubicados aquí en Santa Marta, eran grupos muy civilizados. Y otros grupos que llaman los arahuacs, que eran grupos como diferentes a los caribes y a los muiscas que habitaban ya en los llanos orientales. Y en el Amazonas pues siempre ha habido una gran cantidad de tribus que es muy complejo de ubicarlo lingüísticamente en familias, ¿ok? Entonces esa era la riqueza de nuestro país antes de la llegada de la invasión de los europeos. Un país rico en costumbres, en tradiciones, en orfebrería, en joyería, en esculturas. Inclusive en la zona de San Agustín habitaron la cultura San Agustín, la cultura tierra adentro, por allá en el sur del Huila y en el norte del Cauca. Cuando llegaron los españoles, los invasores españoles llegaron a Colombia, y en el cuarto viaje de Colón tocó tierra, el Golfo de Urabá, tierra colombiana. Luego llegaron Rodrigo de Bastidas, Pedro de Heredia, Alonso de Ojeda a fundar pueblos en el norte de Colombia. ¿Ya? Fundaron Cartagena, Santa Marta. Barranquilla fue después. ¿Ya? Y le llamaron en 1509 a 1513 Nueva Andalucía. Nueva Andalucía le llamaron a esta zona del norte de Colombia. El sur todavía no lo habían descubierto, eso fue después. Bogotá y Cali fue en 1536, ¿ya? Entonces hicieron poblaciones pequeñas. La primera población se llamó San Sebastián de Urabá, aunque en otros libros aparece que se llamaba Santa María la Antigua del Darién, ¿ya? Y todo se llamaba la Gobernación Castilla de Oro, que en 1513 le dieron Castilla de Oro, ¿ya? Bueno. Entonces en 1500 fundaron Panamá, en esta parte, la gobernación del Chocó, y la parte del norte se llamaba Castilla de Oro. Ya en 1942 empieza el avance hacia la zona sur. Ya fundan a Popayán y se funda como una especie de gobernación de Popayán. Está Cartagena y Santa Marta. Barranquilla y Riohacha todavía no existían. ¿Ya? Esta es la primera parte. ¿Ya? En la República, bueno, en la época ya de perdón, entonces vamos a ubicarnos en la Real Audiencia. En la Real Audiencia en 1538, pues, como les dije, ya habían avanzado, y ya en 1549 aparecen como una especie de reino de Colombia, bueno, de país colombiano ya constituido, comillas país. Ya porque éramos una colonia española y eran mestizos, eran colonos españoles y indígenas. Todavía los grupos africanos no habían llegado. Y ya en 1549 ya pues
estaba configurado casi lo que es hoy Colombia. Ya habían fundado Santa Fe en 1538, Santa Fe de Bogotá, Tunja en el 39, Popayán en el 36 y Cali y Pasto, que lo fundó el mismo invasor que llamaba Sebastián de Belalcázar, ¿ya? En 1550, 1717, esta fue la conformación de nuestro país. Prácticamente Cali, lo que es Cali, no eran parte del nuevo reino de Granada. Éramos un toldo aparte que llamó la gobernación de Popayán. Y la principal ciudad era Popayán. Luego estaba Buga. Buga era más importante que Cali. Cali vino a ser ciudad principal ya en el siglo XX. Y eso porque comunicaba el ferrocarril de Buenaventura. Y por eso pues Cali empezó a crecer. Popayán siempre fue más avanzada que Cali, más ciudad pues. Tenía más habitantes. Estaba la gobernación de Cartagena, la gobernación de Santa Marta, la Real Audiencia de Panamá, abajo está la Real Audiencia de Quito y la Capitanía de Venezuela, ¿ya? En el Nuevo Reino de Granada, donde estaba Bogotá, había un virrey y estaba conformado por un concejal que llamaban los oidores, ¿ya? La casa de contratación que hacía comercio con la casa en Sevilla, que era la parte que era el que organizaba todo el comercio con las Américas, Sevilla. Entonces, bueno, esta es la Real Audiencia, la Nueva Granada, ya. Entonces luego, este es el mapa de América. Este fue nuestro país. En el siglo XVIII ya trataron de formar una especie de virreinato grande, la Nueva Granada, que llegaba hasta Honduras. Teníamos a Panamá, teníamos a San Andrés aquí, que por eso siempre quedó para nosotros, porque estaba al lado de Nicaragua. O sea que Nicaragua en un tiempo fue la Nueva Granada, Panamá, Salvador, Honduras. Pero eran gobernadas a distancia y eran poco habitadas, ¿ya? Este fue el virreinato de la Nueva Granada de 1764, que ya lo extendieron hasta Venezuela y parte de Quito. Y todo el virreinato eran formado por gobernaciones y provincias. La gobernación de Cacanes, la gobernación de Quito, la provincia del Chocó, la provincia de Cartagena, la provincia de Santa Marta y la provincia de Juan de los Llanos, la provincia de Caracas, la Nueva Andalucía. Bueno, todo era formado por, cada 10, 20 años cambiaba la conformación y la estructura política, ¿ya? Y esta fue nuestra herencia colonial. Ya en 1810, en la época de la supuesta independencia, que luego hablaremos más adelante de eso, esta era nuestra Colombia. Esta era nuestra Colombia. Luego perderíamos mucho territorio con Brasil y Ecuador y Perú. Colombia quedaría confinado prácticamente del río Putumayo, por acá. El río Putumayo y aquí un pedacito del Amazonas. Este pedacito del Amazonas. Perderíamos todo este territorio. Todo esto lo perderíamos. Y casi todo esto lo perderíamos. Porque no habían buenos gobiernos. O sea, en el siglo XIX, cuando nos independizamos supuestamente de España, pues los independizadores eran los terratenientes criollos, que eran hijos de españoles, y pues gobernaron Colombia como si fuera una finca, como lo gobiernan hoy. Las familias aristocráticas, o sea, poco ha cambiado. Pues esa es mi posición, ¿no? Yo respeto, pues, la posición es diferente y ustedes tienen derecho a estudiar otras miradas históricas que están en su haber y también son válidas, pues, por eso no nos vamos a discutir, ¿ok? De pronto yo estoy equivocado y no es así, ¿ok? Entonces, esta es nuestra herencia colonial. Ya viene la época de 1810-19 que llamó la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, ¿ya? Como especie de la Gran Colombia. Y teníamos pues a Venezuela y a Ecuador, teníamos hasta una gran parte del Perú, teníamos, ¿ya? Luego en unas posteriores guerras los peruanos pues le arrebataron territorio al Perú, Brasil, a Colombia, aunque no hubo guerras declaradas. Bueno, entonces nuestra Colombia, en 1800 la República de Colombia, en 1819, ya, la República de Colombia, era todo esto, con el departamento de Venezuela, con el departamento de Cundinamarca y con el departamento del Ecuador. Y en 1824-1831 se llamó también República de Colombia, teníamos a los departamentos de Boyacá, nosotros éramos el Gran Cauca, el departamento del Cauca, capital Popayán, estaba Cundinamarca, Apure, Santa Marta, Zulia, Panamá,
el departamento de Venezuela, del Orinoco, teníamos a Ushuaia, a Ecuador y a Guayaquil, ¿ya? Este era pues ya la Nueva Granada, República de la Nueva Granada, se llamó Colombia de 1831 a 1858. Ya Venezuela hizo toldo aparte, Ecuador hizo toldo aparte, o sea, era independiente. Y Colombia era todo este territorio. Vea, perdimos casi el 20% diría con Brasil. Y estas eran las provincias, ya las provincias. Inclusive esta provincia de Pasto albergaba todo el Amazonas y todo el Orinoco. Y nuestra provincia en Cali era la provincia de Buenaventura, que hacía parte de Cali. ¿Ok? Éramos provincias en esa época de 1831 a 1858. Bueno, en esa época, como les decía, ya supuestamente nos habíamos independizado de los españoles, pero esa independencia, la que hizo Bolívar, Santander, Córdoba, pues yo no sé, a nosotros en primaria y sí, hasta en quinto y hasta en sexto, nos dicen que nos hablan de los héroes, nos hablan de Bolívar, de Córdoba, de Santander, de los grandes héroes de la independencia. Pero nunca nos dijeron que ellos eran criollos, que ellos eran nietos e hijos de españoles, ¿ya? Eran blancos, hacendados, eran ricos y algunos tenían cargos militares. Y en una época cuando Francia ocupó España, aquí aprovecharon como para crear audiencias aparte, asambleas aparte, y no sabían qué hacer, si apoyar al rey o no lo apoyar al rey, pero con cierta independencia. Entonces decidieron pues independizarse mientras España tenía ese problema. Luego vino la famosa Reconquista, los españoles vinieron y sí hubo enfrentamientos con los criollos de acá, entre amigos, entre familiares prácticamente, y fueron derrotados esos españoles por los hijos de ellos, los criollos. Pero decir que hubo una independencia de campesinos, de esclavos, de negros, de mestizos, no. Algunos sí ayudaron a la independencia, ayudaron a la causa de los criollos, pero no. En el siglo XIX y en el siglo XX continuamos dependiendo de esas familias poderosas de hacendados, caudillos, terratenientes, hijos de españoles. Entonces la misma familia, los Ayerbe en el Cauca, los Holguín, los Lloreda aquí en el Valle del Cauca, y todos los Santos, los Uribe, todas las familias poderosas todavía seguimos dependiendo de ellas. Los López, en el Cauca también hay muchos López, los Sardi, ¿ya? Que algunos de ellos son empresarios y pues han intentado hacer cosas buenas por el país, no hay que negarlo, pero son hijos de hacendados, terratenientes, ¿ya? Son herederos de las castas aristocráticas de Colombia. Pues esa es mi visión, ¿no? Si pronto estoy equivocado, ustedes me pueden decir con videos, con argumentos, profe, esto es así, 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 y con argumentos me dicen, no es así, y yo pues les doy la razón a ustedes. Pero que tienen que investigar y tienen que estudiar la historia de Colombia, que esa es la idea, ¿ok? Entonces esta es nuestra Colombia en esa época, ¿ya? Y la economía empezó a ser muy dependiente, empezamos a ser exportadores de materia prima para los Estados Unidos que estaban haciendo y sobre todo para Inglaterra y Francia. O sea, nuestra economía era dependiente y apenas nos estamos construyendo como nación, apenas. Y la población era muy rural, muy del campo, muy campesina, y en las ciudades pues había poco, ¿ya? Luego en el año de 1863 a 1886, casi 23 años, nos llamamos Estados Unidos de Colombia, porque había pues un litigio en la forma política de que si nos gobernábamos dependiendo de Bogotá, centralista, o federalista, que cada departamento o provincia fuera como ciertamente independiente, como lo hacen en Estados Unidos, los Estados Unidos de Norteamérica, United States of America. Entonces la idea es que Colombia pues tomara ese modelo y cada estado fuera como, tuviera cierta independencia, y se llamó Estados Unidos de Colombia. O sea, Colombia llamó Nueva Granada, Confederación Granadina, la Gran Colombia, Estados Unidos de Colombia, República de Colombia, tuvo 5 nombres. Entonces aquí el Gran Cauca, Cali, Popayán y Pasto eran parte del Gran Cauca. Tolima y Huila eran un solo departamento. Cundinamarca era Boyacá, Meta, Casanare y Cundinamarca, pues la misma Bogotá. Boyacá
estaba Santander del Norte y Santander del Sur. Antioquia sí siempre fue Antioquia. Bolívar, que era con Sucre, que aquí es Sucre. Magdalena, que estaba con Cesar y La Guajira. Y Panamá era también una provincia. Era una provincia pero muy olvidada y habían intereses por un canal aquí. Porque había un ferrocarril, el ferrocarril de acá de Panamá, que todos los productos los llevaba de una zona a otra para evitar ese cruce del océano, por Argentina, por Chile. Entonces, con el ferrocarril se facilitaba, pero acá había un lago en la mitad y había una idea de construcción, ¿ya? Y a finales del siglo XIX sucedió algo trágico. Como estos colombianos nacientes que apenas estaban formando, habían dos partidos políticos importantes, heredados de centralistas y federalistas, de Santander y Bolívar, que eran los liberales y conservadores. Y estuvieron peleando todo el siglo en guerras civiles, ¿ya? Inclusive hasta el siglo XX, pues luego vamos a ver el siglo XX. Ya, hasta hace poquito estuvieron peleando los liberales y conservadores. En la época de la violencia, que luego les voy a hablar en el siglo XX. Y entonces aquí Panamá aprovechó esa guerra y Estados Unidos pues hizo que esos habitantes de Panamá se independizaran de Colombia y perdimos a Panamá y hoy en día Panamá pues una nación pues con ese canal recibe muchos impuestos y le ha ayudado con la ayuda de los Estados Unidos, desafortunadamente, ¿ya? Luego de 1800, este fue nuestro mapa de 1886-1903, también se llamó República de Colombia, pero ya no era confederada, ya todo dependía de Bogotá. Y todavía teníamos acá en el río Amazonas una gran franja que todo esto nos lo robó Brasil y parte del Perú, ¿ok? Esta es la República de Colombia en 1908, estas ya eran los departamentos, nosotros éramos la ciudad de Cali, ya estaba empezando a formarse Cali, ya pues el ferrocarril empezó a transportar productos del interior al Océano Pacífico y Cali pues se proyecta como una gran ciudad. Entonces esta era nuestra República de Colombia en 1908. De 1909 al 91, este fue nuestro departamento. Esta es la ciudad este es el departamento del Valle. Entonces, más o menos como lo conocemos ahora, más o menos. Todos los departamentos, ¿ya? Como los conocemos ahora. Y esa fue la Constitución de 1886, que es una constitución conservadora. Y en el 91 hubo una nueva constitución, que llamó la constitución pues de la que hizo el M19, la que hizo los liberales y conservadores, que es la que nos rige hoy en día, que es muy buena, pero que han ido haciendo reformas constitucionales y han quitado mucho de las cuestiones de esa constitución del 91. ¿Listo? Entonces esa es la historia de Colombia. En el próximo capítulo les voy a mostrar así a grandes rasgos. La invitación es a que ustedes estudien todas esas épocas. Les voy a mostrar la historia del siglo XX en Colombia. Entonces, resumiendo, Colombia tuvo varias épocas, ¿ya? La época prehispánica, una época gloriosa, donde los indígenas tenían su propia cultura, su propio idioma, sus propias creencias. Luego viene la época que se dice llamar la conquista, que para mí no fue ninguna conquista, fue una invasión, saqueo. Se robaron todos las riquezas de nuestro país. La época de la conquista, los malos tratos, el esclavismo a los indígenas, las enfermedades que trajeron los europeos, y esa época llamó la conquista, que fue corta. Luego vino la época de la colonia. La época de la colonia fue cuando los españoles se instalaron ya aquí. De España no traían familias enteras, de mujer, niños, no. Venían los hombres aventureros. España venía a una guerra de casi 500 años con los árabes y pues eran combativos, aventureros, vagos. Entonces venía mucha población por allá cesante, desubicada de hombres a mezclarse con los indígenas. Hubo mestizaje. Y luego vino la población afro, porque los indígenas fueron muy diezmados y no eran muy duchos para los trabajos de minería. Y entonces los españoles, los africanos eran pues biológicamente más resistentes y lo utilizaron para eso. Entonces hubo cierto mestizaje con indígenas, con
con africanos. De españoles con africanos muy poco. Lo hubo ya en el siglo XIX y siglo XX, y lo sigue habiendo, ¿ya? Pero el mestizaje principal fue entre españoles al principio e indígenas, mujeres indígenas, que fue el mestizaje principal, ¿ok? Luego viene la época que llama la época republicana, que es la época de la independencia, supuesta independencia, mi teoría que es una independencia, y la independencia es la época republicana, es la después de 1810 o 1819, que fue la definitiva, con los criollos, hijos de españoles, hasta el día de hoy, que estamos en la época republicana, ¿ok? Ojalá no venga una nueva época donde todo el mundo pues esté al alcance de la buena repartición de los recursos naturales y de las riquezas de Colombia, y se llame una nueva época liberadora, y donde no haya tanta corrupción como hay ahora, ni tanto problema, ni tanta falta de ética en todos los estamentos culturales, morales, en todos los estamentos y en todas las instancias de Colombia. En todos estamos contaminados de una corrupción tremenda. Y la idea es que con la educación, con el estudio, ustedes aprendan nuevas cosas y progresemos y hagamos grandes cambios que redunden en el beneficio colectivo de todos. Que esa es la idea, pues, que yo creo. Pues es mi idea, ¿no? Si ustedes creen que hay otra idea, otras alternativas, bienvenido aquí. Pueden comentar y pueden decir, profe, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Colombia, en la independencia, nuestros héroes, Bolívar y Santander nos ayudaron. Por eso le damos el nombre a los parques así. Y ellos, Colombia es un país rico que poco a poco está progresando. Y la culpa ha sido de la guerrilla, el narcotráfico y los actores armados. Pero Colombia es un país, pueden decir eso, pero con argumentos, con bases históricas. Y pues ahí estamos en el debate, pero no vamos a pelear. Y pues no les voy a colocar mala nota jamás. Si participan, genial. ¿Ok? Entonces les agradezco mucho y nos vemos en la próxima clase para ver Colombia, siglo XX y su problemática. Que estén muy bien, adiós.